Bien, chicos, vamos a leer un poquito el manual de Kriya Yoga de Yogananda. Yogananda, como ustedes saben, recibió la orden de sus maestros, de la Kirimaisaya, de Sri Yukteswar y también de Babaji, que la suprema personalidad de Dios, Krishna, le envió el mensaje para que enseñara el yoga y el Kriya Yoga a todo el mundo. Recordemos que el que practica Kriya Yoga es un pasaje directo hacia Dios, ¿sí? Pero hay que practicarlo. Bien, vamos a pasar acá lo que es el contenido. Vamos a pasar las partes estas. Bien, entonces vamos a ver. ¿Qué es el Kriya Yoga? Paramahansa Yogananda trajo el Kriya Yoga a Occidente en 1920. Dijo que trajo esta ciencia para enseñar a la gente cómo alcanzar la unión con Dios. En la autobiografía de un yogi, Yogananda dice que Cristo practicó Kriya Yoga o una técnica similar y que se lo enseñó a sus discípulos más cercanos. Todos sabemos que Juan era su discípulo amado, ¿sí? Esta técnica sagrada de Kriya lleva consigo las bendiciones de los maestros autorrealizados de este sendero. Jesucristo, Babaji, la Maisaya, Sri Yukteswar y Paramahansa Yoganandas. Almas de esta estatura espiritual solo vienen raramente al mundo y como representantes directos de Dios son enviados para elevar a la humanidad. Yogananda se ha referido a este camino como una nueva bendición y a las técnicas de Kriya Yoga como la ruta en avión hacia Dios. Bueno, recordemos que Dios ha enviado también a sus otros hijos, a Rama, a Siddhartha Gautama que se convirtió en Buda, ¿sí? Etcétera, etcétera. Sai Baba también es un elegido, chicos, ¿sí? Bien. El Kriya Yoga es una técnica de pranayama o control de la energía. Se practica durante la meditación y es la práctica espiritual más avanzada de los discípulos de Paramahansa Yogananda. En el sendero de una autobiografía espiritual, Swami Krishnananda comparte con nosotros las siguientes apreciaciones. Veamos. De todas las técnicas del yoga, Kriya Yoga es la más eficaz, según Yogananda y su línea de gurús, porque es la más central y directa en su aplicación. Esta fue la técnica, dijo que fue enseñada en los tiempos antiguos por el señor Krishna Arjuna. En el Bhagavad Gita se indica que Krishna dio esta técnica a la humanidad en una encarnación muy anterior a aquella en la que se le enseñó a Arjuna. De todas las técnicas de yoga, Kriya es con bastante probabilidad la más antigua. El despertar espiritual tiene lugar cuando toda nuestra energía se dirige hacia arriba, hacia el ojo espiritual. El ojo espiritual, chicos, como sabemos, es el entrecejo. Es por lo que vamos a practicar mucho la respiración tortuga, ¿sí? ¿Recuerdan la respiración tortuga, corazones? Que yo les estuve enseñando. Bien, acá la vamos a observar en forma diferente. El Kriya Yoga dirige la energía a lo largo de la columna y neutraliza gradualmente los remolinos de Chitta, que es la mente. Al mismo tiempo, fortalece los nervios de la columna vertebral y el cerebro y el cerebelo para recibir corrientes cósmicas de energía y conciencias. Yogananda declaró que el Kriya es la ciencia suprema del yoga, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver entonces lo que es... Ay Dios.
A ver ahora si me lo deja ahí. Bien. El significado del Kriya Yoga para la edad moderna. ¿Sí? Bien. Esto es una charla tomado de Swami Krishnananda. Nos dice: Dios contesta las oraciones de la humanidad. Esto significa que Él también contesta nuestras oraciones, enviando un maestro al mundo según los tipos de necesidades que las personas tienen y según el tipo de oración que han realizado. Esto explica el rayo de conciencia especial que entra de vez en cuando en el mundo, desde la divinidad, para tender la mano y bendecir a las personas de una era en particular, con el tipo de ayuda que necesitan. El maestro dijo que los americanos particularmente querían una técnica. Dijo también que la ciencia de Kriya Yoga y las otras técnicas fueron raídas por el occidente en respuesta a esta petición de una técnica. Babaji dijo que sentía el anhelo de que este tipo de enseñanza le inundara desde América, ¿sí? Después te voy a explicar, Fabiana, no te preocupes. Bien. Lo que pasó históricamente fue que con la llegada de la ciencia moderna, la religión que está basada en la creencia comenzó a retroceder despacio, pero inexorablemente. La ciencia estaba demostrando cosas, y la gente empezó a darse cuenta de que la creencia no siempre es una prueba de la realidad. Creíamos que el mundo era plano, y descubrimos que no era cierto. De hecho, tengo una edición de la Biblia de 1925 que afirma que el mundo tiene 5017 años. Es bastante específica, incluso dice que el mundo se creó el 9 de septiembre a las 9 de la mañana. Sí, hay Biblias que hacen esas referencias, corazones. Pero como ya hemos visto con otros textos, la Biblia, el planeta Tierra tiene miles de millones de años de antigüedad, ¿sí? Y que lo que llamamos civilización moderna, o lo que llamamos, pongámosle, el inicio de la civilización, con el comienzo de la Biblia, es mentira. Hubo otras. Por algo se habla de la Atlántida, de Lemuria, y hay mucho más atrás que se están descubriendo en el Perú, en el Ecuador, en las cuevas subterráneas, en Ita, ¿sí? Y los arqueólogos no quieren dar el brazo a torcer porque no se desea que se sepa que existió otras humanidades de las que ya conocemos. Más si las hay. Y hay pruebas de ellos y muy tangibles, ¿sí? Bien. La idea de que la Tierra es el centro del universo era fácil de sostener con tal de que pensásemos que el universo era pequeño. Algunas personas postularon que las estrellas eran pequeños agujeros en una cortina que colgaban entre el cielo y la Tierra. De acuerdo con esta idea, las estrellas eran la luz celestial que brilla a través de estos agujeros. Ha habido otras ideas fantásticas sobre las estrellas, tomándolas como lámparas que se balancean en un agujero invertido. Este tipo de creencia fue mantenida al pensar que el mundo era plano y de tamaño reducido. Igual que otra de las creencias era que la Tierra era plana y era sostenida por una tortuga gigante. Me imagino que sí se acuerdan de esas explicaciones tan ridículas, pero bueno, de a poquito se fue avanzando. Entonces, hay una historia maravillosa al respecto sobre la vida del científico y filósofo William James. Estaba dando una conferencia sobre la naturaleza del universo. Una mujer mayor de Arkansas se le acercó al final y le dijo: Señor James, usted no debe hablar de este modo, que la Tierra es una pelota de barro que gira en el espacio. Todos ustedes están equivocados. ¿Qué quiere decir equivocado?, le preguntó él. Bien, el mundo no es redondo y no está en el espacio. Es solo suciedad en la espalda de una tortuga gigante. Bien,
¿Dónde está el pie de la tortuga gigante?, le preguntó él. Está de pie en la espalda de la otra tortuga. Bien. ¿Dónde está la otra tortuga?, le preguntó de nuevo. Es inútil, señor Chen. Existen siempre tortugas hacia abajo. Bien. Sí, es que la hubo, Jimmy. Es cierto, la hubo. Entonces, nuestra visión del universo se ha expandido. La ciencia ha demostrado continuamente que muchas de nuestras creencias con mayor fundamento no son verdaderas. Cuando Darwin sugirió que teníamos un antepasado que era el mono, que este casi fue el toque de muerte a la clásica ortodoxia de la religión, a nosotros nos enseñaron desde el principio en nuestra religión que el hombre, por lo menos, no era como los animales. De hecho, todavía los teólogos creen que la diferencia entre el hombre y los animales no es solo que el hombre sea animal racional, sino que el hombre tiene alma y que los animales no. Pero incluso aquello que pudiera sugerir que somos únicos, es posible encontrarlo entre los animales de una u otra manera. Tomemos el lenguaje, por ejemplo, de los animales que pueden hablar. Pueden no tener un vocabulario tan extenso como el nuestro, pero tienen una manera de comunicarse extraordinaria. Hay muchas cosas de las que conversan entre ellos. Fijémonos algo. Los animales no hablan, los perritos, los gatos, pero ¿nos demuestran amor ellos, chicos? ¿Nos muestran cariño? ¿Nos demuestran cariño ellos sin hablar? El gatito con su ronroneo, el gato que se nos refriega con el lomo para que lo rasquemos, ¿sí? Ellos entienden del sentimiento, entienden del amor, aunque no hablen nuestro lenguaje, ¿sí? Esas películas en las que los perros o los gatos hablan son realmente hermosas, ¿sí? Son muy hermosas. Pero las personas se pierden. Las personas lamentablemente se pierden. Sí, es así. Bien, entonces, existen también muchos datos sobre la nobleza de los animales. Por ejemplo, una amiga mía de Rumania salía de casa un día con su perro pastor alemán y en el barrio había suelto un perro rabioso y empezó a correr hacia ella. El pastor alemán supo que el perro estaba rabioso y supo que era una amenaza para su dueña. Para protegerla, se puso delante y el perro rabioso lo mordió a él en lugar de a su dueña. Esto se toma como algo noble. Hemos visto este tipo de comportamientos numerosas veces entre los animales. En cuanto a la inteligencia, los animales pueden ser sorprendentemente conscientes. No se puede decir que los animales no tengan alma a menos que se elimine cualquier posible razón para afirmar que nosotros la tenemos. No hay ninguna manera por la que realmente se pueda probar o demostrar con satisfacción racional que el hombre tenga alma y que los animales no la tienen. Una y otra vez, vemos cómo la ciencia hace retroceder la religión, arrinconándola hasta prácticamente hacerla caer en el proceso. El enfoque global de la ciencia ha sido someter a prueba todo cuanto cree y demostrarse de si es verdad o no, buscando tantos datos como sea posible para asegurarse de su exactitud. Recuerda que cuando la ciencia apareció en escena fue en la época de los teólogos escolásticos. Ellos sostenían toda clase de temas obtusos, ¿sí? Uno de los más ridículos era cuántos ángeles podía bailar en la cabeza de un alfiler. Hubo igualmente muchos otros asuntos oscuros, ninguno de ellos comprobable, pero se perdió mucho tiempo en este tipo de debates. Bueno, ustedes saben que el ser humano a veces se pasa de idiota o se pasa de querer ser inteligente y lo que demuestra es que es un infradotado en definitiva, ¿sí? Eso es lo que se creen que son, bueno,
más que lo demás. Entonces llegó la edad de la ciencia. Los científicos dijeron que realmente no se puede demostrar cuántos ángeles puede bailar en la cabeza de un alfiler, o si los ángeles bailan en absoluto, o incluso si existen tales cosas como ángeles. Podemos demostrar unas pocas cosas. Básicamente tenemos que reducir esas pruebas a tres aspectos de la realidad: la masa, el peso y el movimiento. Es una manera bastante pedestre de acercarse a algo: la masa, el peso y el movimiento. Esto no tiene nada que ver con la belleza, la inspiración, la esperanza o la posibilidad de vida después de la muerte, pero por lo menos ofrecieron la esperanza de que hubiera cosas de que eran probables, ¿sí? Bien. Si vamos recorriendo algo, tenemos lo que se llama el Renacimiento. ¿Recuerdan cuando estudiamos historia del Renacimiento? Las pinturas. Bueno, ahí surgió muchas cosas. Pero también surgió, en ese famoso Renacimiento, chicos, lo de la Biblia. Nacieron los evangelistas, ¿sí? Vino con la llegada de Lutero y Calvinio, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuántas cosas se pusieron en tela de juicio para que salgan a la luz? Recordemos que lo que llamamos medicina moderna, que tendrá 300 años, 400 si quieren, pero lo que llamamos medicina tradicional o alternativa tiene miles de años. La acupuntura tiene miles de años. La herboristería tiene miles de años. ¿Sí? Y entonces vieron cuántas cosas que son válidas a lo que llamamos era moderna. Lo que pasa que antiguamente las personas, chicos, actuaban en conjunto, unión de cuerpo, mente y espíritu. No separaban, no dividían, unificaban. ¿Por qué? Porque Dios lo era todo. ¿Sí? Bien. Pero lo maravilloso es que nos han llevado a los límites medibles de la masa, el peso y el movimiento, y han empezado a sugerir realidades que son demasiado sutiles como para ser pesadas o observadas como solo con instrumentos. De hecho, la ciencia realmente nos ha llevado al umbral de la religión, de la verdadera religión, la religión de la experiencia en oposición a la religión institucional y del dogma. Y de ahí tenemos que salir, de la institucionalidad y de los dogmas de las religiones, e ir a lo que es la experiencia, ¿sí? Porque con el dogma y las instituciones lo que hacen es idiotizar a las personas, lo que hacen es controlarlas y obviamente sacar provecho de ellos. Por ejemplo, los diezmos, ¿sí? Bien. Así que vemos que la ciencia se acercó a la realidad a través de preguntas bastante pedestres, pero siempre hay algo en el corazón de las personas que anhela más. Como John Keats escribió en su poema: había un arco iris una vez en el cielo, ahora está en el catálogo de cosas comunes. Hay una cierta desilusión a ver que el arco iris no es más que gotas de agua en la posición correcta. Queremos sentir que hay algún significado en todo ello, que quizás el arco iris es Dios, que habla con nosotros. En cualquier caso, queremos sentir que hay cosas tales como la belleza y que no se trata solo de pequeños impulsos nerviosos en el cerebro, que la mente la define como tales. Queremos sentir que allí está el corazón y que, por supuesto, sabemos que esto es así. Pero a lo largo del camino de este descubrimiento, las personas empiezan a desear
conocer un aspecto de la verdad que sea más sutil y que también pueda demostrarse. De este modo, fuimos preparados para la ciencia del yoga que dice, no creas, simplemente practica, experimenta, demuéstrate a ti mismo por tu propia experiencia de que si es verdad o no. Bueno, esto es correcto, corazones. Tenemos que practicar. No solamente crear, tenemos que comprobar, demostrarnos a nosotros mismos, ganar experiencia si es realmente o no. Todos sabemos que un cuerpo bien entrenado, ¿sí?, puede hacer toda clase de maravillas, de equilibrios y de piruetas. Pero claro, por algunos años, ¿por qué? El cuerpo después se gasta, se agota, ¿sí? ¿Se entendió estos puntos, chicos? ¿Vieron qué importante es todo lo que nos pone de vista este manual de Kriya, ¿no? Y estamos en el inicio. Vamos a hacer más de 25 clases. 25 clases son los ejercicios. Pero tenemos que ir a adentrarnos a algunas clases en el manual, en este libro. Como por ejemplo para saber hacer los ejercicios energizados. Y aprender a respirar en forma correcta. ¿Sí? Bien. Claro, después hay que practicar. Entonces, vamos a leer 10 minutitos más, ¿sí? Kriya, el acercamiento científico a la religión. Veamos. En el proceso evolutivo de la sociedad, para que la divinidad enviase nuevas percepciones a la humanidad, para que el Kriya Yoga fuese redescubierto, era también el momento de devolver la religión a su sitio y mostrar que puede haber una ciencia de la religión. De hecho, esto es lo que ha sucedido. Las personas no querían dejar su religión y al mismo tiempo no querían creer en falsas ideas e engañarse. Querían creer en algo que fuese verdad. Incluso, entre muchas personas religiosas, se planteaba una duda honrada que dice, bien, yo creo que hay algo en la religión, pero no lo sé. No lo he experimentado. Ahora usted como ministro me dice que no debo intentar entender, que lo averiguaré todo cuando me muera. Pero ¿cuántas personas han regresado del cielo para decirnos lo que hicieron? Es una propuesta de dudosa, claro, cuando hablamos de ministro hablamos, chicos, de los ministros religiosos de acá, de Occidente, ¿sí? A los católicos, incluso a los evangélicos, ¿sí? Bien. Lo que nosotros queremos y lo que la gente está diciendo cada vez más es traer los dos acercamientos a la realidad, la ciencia y la religión al mismo campo. Esta no es una oración que la gente haya pedido conscientemente. Ellos no sabían realmente lo que querían, pero había un anhelo, un pesar profundo, porque la religión en la que ellos querían creer era incapaz de responder a sus preguntas como la ciencia lo hacía. Es una pena que no pueda, pensaron. Si pudiera, como se ve, la gente estaba orando en ese sentido. Y era una oración más sincera que si hubieran dicho, Padre Celestial, por favor, envíanos una técnica que no podían saber siquiera que existe. Bien. Hubo de todo, chicos. Hubo de todo, pero no nos olvidemos de algo. Dios es el único que lee las mentes y corazones de los hombres. Lee lo que los hombres no son capaces de expresar a los gritos, que nadie escucha, solamente en el interior. ¿Cuántas dudas, cuántos miedos tenemos todos dentro? ¿Cuántas cosas quisiéramos saber y no nos atrevemos a preguntarle a Dios? Y yo digo, ¿por qué?
Las personas son tan cerradas que tienen miedo de preguntarle a Dios. Si Dios está ahí para que le respondamos. Pero claro, hay que hacerlo en la forma adecuada. Si yo estoy constantemente gritando, pataleando y quejándome, y no soy capaz de tomarme 15 minutos de silencio para darme tiempo a despejar de mi mente, que se vaya todo aquello que me perturba, porque después cuando oyo ese silencio, después de haber calmado mi mente y mi corazón, comienzo a oír los susurros, comienzo a oír las insinuaciones de Dios que me hace. Pero claro, uno está tan apurado que no tiene tiempo ni para escuchar a Dios. Entonces, ¿qué nos impide escuchar a Dios? Nada. Solamente la voluntad de querer hacerlo. ¿Sí se va comprendiendo, corazones, todo esto? Porque si ustedes van a leer después esto que está acá, van a escuchar el audio, se van a poder leer lo que yo tengo acá y van a ver las palabras que yo le pongo todo en el medio. Todas mis propias apreciaciones, ¿sí? Bien. Había ese anhelo por una religión con más fundamento, firme y experimental. Debido a esto, la divinidad envió enseñanza de Yoga a Occidente, a través de Yogananda. También había llegado la hora en la evolución de la conciencia, ya que estas corrientes normalmente ocurren simultáneamente y encajan como anillo al dedo. Bueno, muchas gracias a tu esposo. Agradecido que tengamos a un compañerito más de sala, ¿sí? A un estudiante más. Entonces, existe un momento particular en la historia para que algo pase. Pasa por una variedad de razones que convergen en un mismo punto. El maestro hizo un comentario interesante al respecto en Autobiografía de un Yogi. Habla sobre el modo maravilloso en que el tiempo se las arregla para que muchas cosas sucedan a la vez en el momento adecuado. Y es cierto. Las personas se desesperan, pero cuando tuvieron 5 minutos de conciencia, pidieron. Y en eso que pidieron tan rápidamente, pero lo hicieron con conciencia y amor, y creyeron, en poquito tiempo se materializó ese pedido. Llegó la solución para pagar la deuda, para arreglar el auto, para poder irse de vacaciones, para hacer los arreglos de la casa, en fin, para todo lo que se haya necesitado. Sí, me imagino que alguno de ustedes, de tantas y tantas cosas, alguna habrá experimentado. Y se olvidaron que por unos minutos tuvieron contacto amoroso con Dios. Lograron ese silencio, lograron ese estado ideal en el que Dios oye y nosotros recibimos. Ahora, en la era en que la humanidad está empezando a darse cuenta de la existencia de la energía, estamos empezando a entender que la materia es energía y que todo lo que nosotros vemos son simplemente diferentes vibraciones de energía. Con este acercamiento empezamos también a necesitar un tipo de religión más sutil, una religión de la energía, una religión en la que traemos a escena este nuevo entendimiento de la energía y lo usamos para nuestro crecimiento espiritual. Ya no es suficiente hacer tan solo ceremonias y repetir fórmulas variadas para ser propicio a alguien allí en las nubes. La visión típica cristiana del cielo es de una corte feudal con el rey en la cima. A continuación, una especie de jerarquía de ángeles y quizás los santos debajo abanicándolos. Finalmente, debajo de ellos está la población general, algunos a un lado, otros al otro, dependiendo en qué dirección sean acaudillados. Esta visión está presente de una manera u otra
en todas las religiones, ya que la evolucionaron en una edad en la que el hombre estaba absolutamente convencido de que la materia era la última realidad. Bien, recordemos algo, si queremos comprobar los diferentes niveles de energía, vamos a un laboratorio que tiene en el microscopio electrónico, vamos a poner un objeto ahí, puede ser un pedazo de madera, puede ser un metal, una tuerca, un tornillo, cualquier cosa. Y vamos a ver cómo los átomos vibran. Vamos a ver cómo esos átomos se mueven. Inclusive el agua, bajo el microscopio electrónico, vamos a ver sus componentes atómicos, cómo fluyen. Pero también vamos a ver que si al agua le damos una orden y la energizamos con el pensamiento, como cambia, se magnetiza, cambia la estructura, cambia el color, cambia la energía, porque está controlada por la voluntad. Sí, corazones. Todo, cambia absolutamente todo. Entonces, si esto es o no fantasioso, no es la cuestión. La cuestión es que nosotros hemos tenido una idea muy jerárquica del cielo, muy fija de estructura casi material. Ahora estamos llegando a ver que la realidad es muy diferente. Cuando pensamos en la descripción que da el maestro de la visión divina como centro de todo, circunferencia en ninguna parte, llegamos a un concepto diferente de lo que trata realmente la religión. Dios no está allá arriba, está aquí mismo. No solo está aquí, sino que está dentro de ti y de todos los demás. De hecho, Él no tiene forma en absoluto. Es la conciencia infinita que ha asumido todas estas formas individuales. Todos ellos expresan uno u otro de sus potenciales, pero Él está más allá de todos esos potenciales. Bueno, vieron cómo amplía todas estas explicaciones para que podamos ir llegando a un entendimiento de lo que va a ser luego la explicación del Kriya, ¿sí? Esta introducción es muy necesaria para limar asperezas, para poner cada cosa en su sitio, ¿sí? Bien. Hoy las personas leen el Bhagavad Gita y se emocionan con él. Pero me pregunto si sus mentes no se hubieran quedado completamente atónitas si lo hubieran leído en las épocas medievales, pensando en toda su inmensidad. Las personas han alcanzado un punto en que han empezado a ver la realidad de modo diferente. Para nosotros es fácil entender que no hay realidades físicas últimas como la que percibimos con los sentidos. El color no es realmente color, es una vibración. El sonido no es sonido, es una vibración que se puede dividir en varios componentes eléctricos esotéricos y componentes que pueden recrear para hacerlo sonar exactamente como el original. Supongamos que pudiéramos regresar 100 años atrás. Imaginar la reacción de las personas si les mostrásemos un video o cintas de audio, diciéndoles que pueden producir imágenes o sonidos. Si insistieras en esto, probablemente te encerrarían. Estarías totalmente más allá de su comprensión. Ahora lo damos por sentado ya que hemos llegado a una época donde comenzamos a comprender el mundo en términos de energía. Si hubiéramos estado en la época de Jesús, o más atrás, y estaríamos hablando con los celulares, dirían, ¿con quién hablas? ¿Con Dios? Porque no saben. Si estuviéramos alumbrando con una linterna, ni qué decirles. ¿Sí? Bien. ¿Cuántas cosas cambian
según nuestro entendimiento y comprensión. En aquella época, las personas tenían una comprensión del universo y del cosmos, del planeta Tierra y de las estrellas y de la Luna. Nosotros hoy tenemos uno más diferente al de ellos. ¿Sí? Tenemos una acercación más cerca a la verdad que ellos. Ahora, la verdad a cómo es el cielo, el planeta Tierra y demás, es muy diferente a cómo aún la vemos hoy en día. Es muy diferente. Pero bueno, actualmente tenemos una comprensión más acertada de la verdad, que no es la verdad, es una comprensión más cerca, ¿sí? Nada más. Bueno, yo chicos espero que vayan entendiendo en qué lado va esto, ¿sí? Cómo encaja. Porque tenemos que comenzar a ir cambiando, o mejor dicho, afinar la puntería de nuestros pensamientos y de nuestras falsas creencias. ¿Sí? Digo falsas porque todavía hay mucho por corregir. Todos en lo personal tenemos que corregir muchas cosas, muchos conceptos, para poder asimilar otras verdades superiores. Estamos en camino. Pero bueno, ya vamos a llegar a los ejercicios, ¿sí? Corazones, espero que les haya gustado todo esto hasta ahora, porque ya vamos a ver, después de interesarnos, ingresar un poco más en estos textos, vamos a ver ya con los ejercicios, pero aún no. Todavía no, corazón, dejamos esto hasta acá.